Hola Alan, estamos acá nuevamente, otra entrega, otro capítulo. Cuéntanos sobre el título, el tema de la canción. El tema de la canción es Tres deprimidos tigres. Hoy día, como no deja ninguna duda el tema, vamos a hablar sobre la depresión, vamos a conocer un poquito sobre esto y también la idea de entretenido de que tiene hablar de la depresión con dos modelos diferentes puede ir complementando también esta idea. Claro, igual curiosa la introducción, ¿eh? Entretenido hablar de depresión. Imagínese, don Alan, no escucha ahí una persona padeciendo depresión. Bueno, el conversar de depresión ayuda harto igual, pues el tema de... Nosotros lo hemos hablado harto también de saber qué nos pasa o entender qué nos pasa ayuda a manejar aquello o regular aquello que nos pasa. Claro, incluso si nos reímos de nosotros mismos, de una mala racha que estemos pasando, igual ayuda. Sí. Sí, de todas maneras. De hecho, igual podría ser. Yo creo que ya, ahí tengo temita para el próximo capítulo. ¿De qué? Podría hablar de las herramientas del humor también, porque hay muchos factores bien interesantes en cómo el humor nos ayuda a superar estados anímicos que se mantienen durante un tiempo o a ayudarnos incluso a enfrentar situaciones bien complejas. ¿O de mucho estrés? Exacto. Bien, ve, ahí ya iniciando un capítulo salió tema para otro capítulo, pero A ver, el bueno, nivel de tanto pega. productividad está pero al 100. Bien. Bien. Bueno, Alan, cuéntanos qué podemos entender por depresión, qué cosa es la depresión. Bien, el cómo podemos entender la depresión voy a partir un poco hablando desde el modelo en que trabajo, que es el modelo el que conozco más también, el cognitivo-conductual. Desde el modelo cognitivo-conductual se entiende que la depresión aparece con lo que se llama la triada cognitiva. Se puede observar basado en que existen patrones de ideas, actitudes negativas del mundo, de sí mismo y del futuro. Esto es importante porque cuando nosotros pensamos en estas ideas entendemos de que la persona que padece depresión encuentra de que existe un futuro desesperanzador, existe un presente desesperanzador de alguna forma y el ambiente en general parece ser más, tiende a ser más negativo. Ahí se habla un poco de que el lente de la depresión tiende a ver todo muy tenue, de alguna forma, muy apagado. Cuando las personas padecen depresión o están en un estado deprimido importante, las cosas que en general nos daban placer, que en general nos daban gusto, empezamos a notarlas menos interesantes, empezamos a notarlas menos llamativas también, y ahí aparecen lo que son los esquemas negativos, los esquemas cognitivos negativos. Desde la terapia cognitiva hablamos de que los esquemas negativos serían estas raíces de alguna forma que sostienen nuestro árbol de nuestra cognición. Si estas raíces se empiezan a contaminar o empiezan a teñirse de negro de alguna forma con los pensamientos depresivos, con las sensaciones depresivas, empieza a afectar todo, empieza a afectar cómo nos vemos nosotros mismos, empieza a afectar cómo vemos a los demás, nos empezamos a dar cuenta de que aquellas cosas que antes disfrutábamos muchísimo y que teníamos mucha motivación para hacerlo, nos empieza a costar. Y ahí empezamos a notar cosas tan básicas, pero que son muy útiles a la hora de apuntar a que esto puede ser depresión. Es que en tareas muy sencillas o que antes no nos costaban absolutamente nada, empiezan a costar no el doble, sino que el triple. Y ahí la típica que uno conoce, por ejemplo, que es ir al baño, que se convierte en un conflicto, en una pelea, el tema de identificar, voy a ver cuánto voy a beber también de agua, porque después igual va a ser un conflicto el ir al baño. Entonces son factores que cuando la persona está deprimida empieza a ver todo negativo y empieza a calcular todo, porque finalmente todo tiene un impacto en el esfuerzo que uno coloca y es un momento donde nuestra energía está disminuida y por tanto nuestra motivación y motivación por o querer adquirir nueva motivación también está disminuida. Entonces de alguna forma este motor está entrampado en esta lentitud. Bien, bueno, eso que decías tú igual, eh, hay una serie de cambios en el comportamiento, en la rutina. Tú dabas el ejemplo de ir al baño y lo que antes era fácil, que se hacía cotidiano, ahora se hace difícil, como comenzar el día haciéndose el aseo personal y acuesta como si fuera una tarea muy grande, que antes se hacía, pero ya cuesta bañarse, cuesta preocuparse de la presentación personal en general.
Así que no sé si hay otras cosas que quieras agregar ahí antes de la siguiente pregunta. Bueno, hablando también de la higiene, algo que yo creo que tanto tú como yo hemos observado en casos de depresión ya severo que se mantiene por cierto tiempo, es que una de las cosas que tiene mayor impacto es obviamente el aseo personal. Encontramos personas que se ven claramente más con menos cuidado por sí mismas. Y algo que uno también conoce harto es el impacto que tiene en la salud vocal. Hay gente que incluso en episodios depresivos muy largos pierde dientes, se le generan caries. Y tiene que ir con lo mismo, que cosas tan pequeñas que son nuevamente lavarse los dientes, ir al baño, asearse, son que antes requerían un 10% de esfuerzo, ahora requieren 40, 50% de esfuerzo. Entonces eso igual no observa cuál es el impacto real que tiene la depresión, que no es la típica que yo creo que he escuchado un montón de veces, que hay pocas ganas, no es solamente eso, hay un impacto a nivel general en que de verdad no se pueden encontrar motivación por las cosas que antes motivaban. Entonces todo el resto empieza a desmoronarse un poco. Claro. Sí, pues esto no tiene que ver solamente con echarle ganas. Es algo mucho más complejo, y en la medida en que avanza el nivel de gravedad, porque no se trata a tiempo, aparecen cambios a nivel psicológico y también físico, como lo describes tú. Por ejemplo, igual está relacionado que el estar con el ánimo deprimido afecta también el sistema inmunológico, te hace más vulnerable a nuevas enfermedades, dolencias musculares y una serie de otras cosas que pueden irse sumando. Y al afectar la salud corporal, es un ingrediente más para impactar también en el estado anímico de la persona. Es como se me suma un nuevo problema y confirmo todos estos pensamientos negativos que estaba teniendo, y se sigue aumentando el déficit del ánimo. Claro. Y hay un factor bien importante también de que creo que esto lo conversamos en un minuto como está, como una charla bien superficial, pero me gustó un poco a la idea que tú habías mencionado. Me gustaría que quizás si quisiera explorarlo un poco, que hablamos de que la depresión tiene varios factores bien narcisistas también. Y me llamó mucho la atención eso, porque no la había visto desde ese punto de vista, y tenía mucho sentido el cómo finalmente se genera una especie de gravedad alrededor de la persona deprimida, donde todo orbita alrededor mío. Claro. Entonces, si las cosas salen mal, es culpa mía también. Sí, bueno, lo que pasa es que es una mirada desde el psicoanálisis. El narcisismo es un elemento estructural que tiene todo ser humano. Entonces acá el narcisismo, de pasar a ser un componente compartido, pasa a ser acentuado, pasa a ser mucho más marcado de lo esperable, pasa a ser algo no funcional. Y cuando toda la atención se centra, o la mayor parte de la atención se centra en el propio sufrimiento, es una expresión de aumento del narcisismo, pero un narcisismo patológico, porque toda la atención está puesta en mi desesperanza, en mi sufrimiento, en las cosas que no quiero que ocurran, pero ocurran, en las expectativas que quisiera que se cumplan, pero no se cumplen. Y en la medida en que eso aumenta, muchas personas dejan de atender incluso en las necesidades y relaciones interpersonales con otros. Entonces esa es una muestra de narcisismo, pero un narcisismo no como la personalidad narcisista, que se muestra potente, grandioso, todopoderoso, que todo lo puede hacer, sino que acá el narcisismo se acentúa y queda detrás del sufrimiento. Claro. Ahora, mezclando temas, por ejemplo, en las competencias parentales, un papá deprimido o una mamá deprimida lamentablemente es un factor de riesgo para el cuidado y crianza de un niño, porque no está la energía para cuidar, no está la atención para identificar las necesidades afectivas del niño o niña, y pasa a ser peligroso. Entonces, claro, la depresión, en la medida en que la gravedad aumenta, puede impactar no solamente al que la padece, sino también a su entorno cercano.
Claro, de hecho ahí estaba justo buscando el documento que lo tenía perdido porque justo me acordé con lo que decía. Se habla mucho de que la depresión tendría un factor contagioso, de hecho, que cuando hablamos de que entendemos de que nosotros somos en la medida que conocemos y en la medida que hacemos, nos relacionamos también. La depresión, si bien no tiene este factor de que yo lloro al lado tuyo y te contagio inmediatamente la depresión, no funciona así, sino que finalmente cuando nosotros vivimos en un ambiente que está que tú bien lo dijiste, tenemos papás por ejemplo que sufren depresión o que padecen depresión, nuestro ambiente en general tiende a notarse un poco, me gusta como se dice un poco en inglés, que es como blue, como más azul. Porque el azul lleva mucho de esa... Bueno, que por lo mismo también intensamente la tristeza es azul. Que tiene que ver con que todo se va volviendo un poco más opaco. Todo se está haciendo un poco más apagado. El azul es un color también que tiende a absorber todos los otros colores. Yo creo que es una buena forma de entenderlo. Que cuando vivimos en un ambiente que hay familiares o personas a nuestro alrededor que tienen depresión, nuestra energía también se va consumiendo. Nuestro ambiente en general se tiende a apagar más y es más fácil para nosotros empezar a entender, a comprender cómo esta persona observa el ambiente más apagado, y para nosotros va a ser más difícil también observar los brillos de este ambiente, entender la paleta de colores, si lo hablamos así. Claro, porque si va costando iniciar el día, porque el bajo ánimo es mucho más marcado en la mañana que en la tarde-noche. Sí. Entonces si va costando iniciar el día y retomar las actividades que antes se hacían y de manera compartida, claro, al interior de la familia, va afectando la rutina de la familia. A qué hora se toma desayuno, a qué hora se comienza a hacer el orden o los preparativos para las otras actividades, todo se posterga. Claro. Y las iniciativas para actividades compartidas también. Entonces, claro, acá una vez más llegamos al problema muy interesante y muy debatido de cuánto participa en un problema de salud mental genética versus ambiente, y la verdad de las cosas es que es indiferenciable, porque cuando tú pensemos otra vez en los más pequeños, si tú tienes un cerebro sanito pero estás en la casa con personas deprimidas o con una persona deprimida, la estimulación necesaria y la energía para que te cuiden, para que te propongan actividades, para estimularte, va a ser baja. Entonces, los chicos, con la plasticidad cerebral, con la adaptación que tienen, se adaptan a esa carencia de estímulos y de atención. Entonces el comportamiento es inhibido también, y empezamos también a sumar factores de riesgo para los más chicos. Claro. Bueno, y ahí también va un poco lo que hemos hablado, que finalmente hay cosas que nosotros podemos explicarla de manera independiente, pero en general todos los factores influyen en todo. Si tenemos y hay factores que generan más predisposición a que esto se complique aún más, sobre todo para los niños, entendiéndolo así, porque si tenemos ambos papás que están en la casa todo el día y uno de los papás está deprimido, quizás el impacto no va a ser tan fuerte, porque primero el papá que está deprimido o la mamá que está deprimida va a tener apoyo de su pareja, esperablemente, y el niño va a tener la energía de la otra figura paterna. Pero en casos, por ejemplo, de que uno de los papás esté presentando un cuadro depresivo, el otro papá esté trabajando o no esté tan presente, o simplemente no esté, la figura que está más presente contigo tiene poca energía en un momento donde tu cerebro necesita mucha estimulación. Entonces no solo no estás recibiendo la estimulación que necesitas, sino la estimulación que recibes es disminuida, es con baja motivación. Y ahí empiezan a aparecer también los pensamientos que son característicos también de la depresión, y que son también parte de este proceso de crecimiento, sobre todo cuando los niños no reciben la atención necesaria, que es: chuta, mis papás se sienten así, puede ser que sea mi culpa. Claro. Y ahí empezamos ya por este hilo de nace esa ideita, se va a empezar a generar una semilla que quizás no tiene tan buen impacto a futuro. Así es. Bien, ¿alguna diferencia entre tristeza y depresión? Sí, varias. De hecho, quiero darle duro a eso, porque siento que es un tema que hemos conversado, yo creo que varias veces fuera acá. Uh-huh. Igual con otros colegas es la típica, como
como la gente como malogra un poco los términos psicológicos, como no sé, es que hoy día me siento súper deprimido. Como, no, estáis triste nomás. Y eso es diferente. Pero también entiendo por qué la confusión. Parece que deprimido tiene, aparte que tiene una fonética más bonita, tiene un impacto que pareciera ser más importante que la depresión. O sea, que la tristeza. En general, cuando hablamos entre la diferencia de depresión y tristeza, la tristeza la entendemos como un estado emocional. Recordemos que, y eso igual yo lo menciono harto en sesión cuando las personas me dicen no me puedo sentir feliz todo el tiempo. No puedes. Porque nosotros tenemos estados emocionales. Ahí tenemos un estado que podríamos llamarle estado neutro o estado basal, que es este estado que se mantiene regular en nuestro día a día. Y ahí, en base a ese estado, nosotros vamos subiendo y nos sentimos felices, nos sentimos eufóricos, o vamos bajando, que nos empezamos a sentir tristes, nos sentimos ansiosos, sentimos temor, sentimos asco, sentimos toda la paleta de emociones. Pero esos estados son temporales. Cuando el estado se pasa a dejar de ser temporal y estar presente todo el tiempo, empezamos a hablar de patología, empezamos a hablar de trastornos del ánimo. Por eso la depresión corresponde a lo que se llaman trastornos del ánimo, por lo mismo. Si bien hay un estado emocional que está alterado, es un estado que ya no se convierte tanto en un estado, sino parece ser más una norma. Ese estado que le llamamos estado base o estado equilibrado del ánimo, donde no sentimos ni demasiada felicidad ni demasiada tristeza, empieza a tirarse más para un lado que para otro. Entonces ese desequilibrio genera un trastorno del ánimo. Y la depresión corresponde a eso. La depresión es la dificultad, o en algunos casos también la nula capacidad de poder sentir placer de las cosas. Cuando tú estás triste, la típica que algo estúpido te hace reír, te sales un poco de tu tristeza, te escapa. En el estado depresivo es difícil, porque incluso las pequeñas cosas que antes disfrutabas ya no tienen el mismo impacto. Y ya no hablamos de que ya tiene un impacto pequeño, ya pasó de ser una carcajada a una risa, sino que pasa a ser una carcajada a nada. O una simple sonrisa que se desvanece al tiro con pensamientos culposos, con lo que también desde el modelo se llaman distorsiones cognitivas, que todo empieza a distorsionarse. Es como un poco como una pintura de Van Gogh, como que todo empieza a derretirse un poco alrededor, y todo empieza a verse más lento, y todo empieza a verse más tranquilo, más demasiado sereno, pero desde un punto de vista que causa incomodidad y que no puede escapar. Es como un bosque embrujado al que empiezas a meterte. Entonces las pequeñas flores que ves no son lo suficiente para cambiar el ambiente. Oye, que llegó poético usted hoy día, Alan. Que sí. se lanzó unas metáforas, pero ando bueno para la metáfora últimamente. Sí, no, está bien, sí, pero se lanzó buenas imágenes para que las personas entiendan. Como decía mis profesores antiguos, Chile está lleno de poetas. Somos puros poetas. Pero está bien. Me gustó, Alan, me gustó. A ver, esa diferencia que solo aportar a propósito de la tranquilidad. Porque, claro, una tranquilidad asociada a malestar, a tensión psicológica, es distinta a una tranquilidad que te permite recuperar tus energías. O sea, acá lo estamos pensando del lado patológico, claro, ¿no es cierto? No es algo que te permita relajarte, recuperarte, es todo lo contrario. Y a propósito de eso mismo, si lo pudieras enlazar con la diferencia entre duelo y depresión, algo que pudieras agregar ahí. Bueno, la depresión y el duelo pueden ir de la mano, pero también tienen diferencias. En general, nuevamente, no recuerdo si esto lo conversamos en un minuto, pero el duelo tiende a ser igual a un estado. El duelo es nosotros nos enfrentamos a situaciones que producen duelo. Nos enfrentamos a situaciones que desencadenan nuestro procedimiento de enfrentarnos al duelo, de aceptar o rechazar estas ideas que están ocurriendo a nuestro alrededor, o estos eventos que están ocurriendo a nuestro alrededor. Entendemos que el duelo se puede entender como la pérdida de alguien de diferentes maneras. Por ejemplo, perder a un amigo, que alguien se muera, separarnos de alguna pareja, perder la pega, perder la casa. Realmente son todos eventos que, si revolvemos un poquito más para atrás, corresponderían también a crisis, a momentos donde nuestro sistema que se generaba normal o que tendría cierta estabilidad en su alrededor se rompe de un día para otro, de la noche a la mañana. Y eso también, como lo enfrentemos, puede desencadenar una depresión en futuro.
pero el duelo no necesariamente lleva de la mano la depresión. El duelo no necesariamente lleva de la mano el estado anímico por largo rato, por harto tiempo, sino que el duelo en general, si es que la figura, por ejemplo, que perdemos es significativa, es lo lógico y es lo comprensible de que nosotros estemos con un estado de ánimo disminuido. Ahí ya no estamos hablando de un trastorno, estamos hablando de una respuesta de nuestro estado de ánimo natural frente a un evento que ha ocurrido, ¿verdad? Claro. Bueno, se sacó un término psicopatológico ahí de lujo, Alan, el tema de comprensible. Porque cuando un fenómeno, una expresión psíquica es comprensible, habitualmente siempre está más del lado de la neurosis o de las mentes más organizadas. Entonces, claro, es cuando alguien está luchando por un proyecto y se pierde de manera sorpresiva, abrupta, es comprensible sentirse triste y demorarse en reponerse para enfrentar una situación así. En el término, como decías tú, en las pérdidas, no solamente de personas, sino pérdidas también de proyectos y de otras cosas que sean significativas para la persona. Claro. Bueno, y ahí aparte hablamos nuevamente que esto es una respuesta normativa dentro de todo a ciertos eventos. Y ahí volviendo un poquito al tema de la diferencia entre depresión y tristeza. Uh-huh. También hay un impacto no solamente en nuestro estado de ánimo, que hay un impacto igual a nivel de neurotransmisores en nuestro cerebro, porque entendemos que la depresión, la tristeza y el duelo son cosas relativamente diferentes, pero que están enlazados con nuestro estado anímico. Uh-huh. El duelo y la tristeza, si es que no se cuidan o se mantienen por demasiado tiempo, ocurren demasiados eventos seguidos que nos mantienen en ese estado de ánimo, se puede cronificar. Esto puede llevar a un trastorno del ánimo. Si es que el estado anímico, por ejemplo, lo que uno igual habla harto del duelo, nuevamente es normativo que uno se sienta triste y que uno se sienta decaído, pero si esto se mantiene por demasiado tiempo o nos cuesta volver a nuestra rutina, ahí que se está hablando de algo más patológico. Ahí estamos hablando quizás de que nuevamente volviendo al mismo término que decía al principio, este esquema se está enraizando en nuestros esquemas cognitivos. Esta tristeza se está volviendo parte de nuestra forma de observar el mundo. Y lo mismo con la tristeza en general. Si nos ocurren muchos eventos que nos mantienen muy tristes, muchas consecuencias de situaciones que nos mantienen muy tristes, las cosas a nuestro alrededor empiezan a perder un poco sentido. El por qué voy a estar contento, por qué voy a ser feliz si todo lo que está ocurriendo, o si hay una seguidilla de cosas que están ocurriendo, me mantienen súper triste. Entonces parece que el mundo es triste, parece que la situación es triste. Y en nuestro cerebro eso también se entiende con un cambio a nivel de la producción de serotonina, con un cambio a nivel sobre todo de la recepción de serotonina más que la producción de serotonina, porque ahí hablamos de que la tristeza tiende cambios leves en lo que es a nivel de serotonina, dopamina. Sin embargo, cuando hablamos de depresión, cuando hablamos de duelo complejo, hablamos de que hay neurotransmisores, neuroreceptores que pierden la capacidad o disminuyen considerablemente la capacidad para poder receptar la serotonina. Por eso los antidepresivos no son generadores de serotonina, sino son receptores de serotonina. Lo que ayuda es a estimular esto, a estimular que la serotonina que está en nuestro neurotransmisor, en nuestros cerebros, sean receptadas y podamos tener este equilibrio. Pero de alguna forma también cuando convertimos en un trastorno, esto también se empieza a generar cambios a nivel de materia gris. Cuando tenemos trastornos depresivos muy largos, trastornos que ahí vamos a hablar un poquito más adelante, trastornos depresivos más complejos con ciertas combinaciones con otros trastornos, también hay un impacto a nivel neuronal y a nivel cerebral. Entendemos que no solamente impacta en cómo observamos la vida, sino si tiene un impacto en nuestra alimentación, si tiene un impacto en nuestros sueños, si tiene un impacto en cómo vemos la vida, si tiene un impacto en cómo nos cuidamos, todo en nuestro organismo empieza a fallar. Exacto, o sea que acá todo lo relacionado a las ideas, en la medida en que se van manteniendo y van afectando todo lo que dices tú, también impacta una vez más el cuerpo. Lo marco eso porque habitualmente el sentido común le resta valor a las afecciones psicológicas como menos graves o menos importantes que un problema de salud físico, y la diferencia está en que el cuerpo tú lo puedes observar, tú lo puedes ver, tocar, pero la mente la observamos de manera indirecta. Pero
llega un punto en que también afecta el cuerpo, así que me parece importante esa relación. Ahora, antes o en relación a la siguiente pregunta, que es cómo podemos identificar la depresión, redondeando todo lo que nos has comentado, para que la gente que nos escucha, que ya subimos, antes éramos 4, ahora somos 5. A ver, para la gente que nos escucha, tanto la tristeza como el duelo es más flexible, pues es variable. Las emociones y los sentimientos son variables. Claro. Ahora, la depresión es un estado que requiere una disminución del ánimo permanente la mayor parte del tiempo del día, a lo menos durante 2 semanas. Y en el duelo, como lo veníamos indicando, existe esa variabilidad, esa comprensión de que cuando se pierde algo significativo es normal y esperable que estemos tristes, pero con una tristeza que no nos inhabilita en hacer las cosas que hacemos habitualmente. Claro. Ya, dicho eso, ahora sí, para enlazar con la siguiente pregunta, ¿cómo podemos identificar la depresión? Tal vez no para que nosotros nos hagamos un diagnóstico de nosotros mismos, sí. Pero en realidad, cuando sospechamos como lo suficiente para decir, ¿sabéis qué? Mejor voy a consultar porque esto puede ser algo más. Como un pequeño llamado de atención. Claro. Bien, yo creo que es igual, es importante, me gusta que lo hayas dicho porque hay que recalcarlo harto. Cuando nosotros hablamos de temas psicopatológicos o de características de trastornos de diferente tipo, no es para que la gente diga, soy yo, sí soy. Me calza completamente. Claro. Si te hace sentido, la idea también es como ir descartando cosas al tiro. Como si me hace mucho sentido, quizás la idea es que me evalúe alguien y me diga efectivamente es así o efectivamente es otra cosa. Recordemos que también hay trastornos biológicos que afectan o que son similares a trastornos psíquicos. Por ejemplo, la diabetes, el hipotiroidismo. Ahí tiene un impacto directo en nuestro estado de ánimo y de hecho ahí pasa siendo cada vez más recurrente que cuando uno observa estas características ve al tiro si es que hay antecedentes médicos relacionados a esto, porque si la persona está con un reciente diagnóstico de diabetes, podría ser esperable también que su estado anímico esté disminuido, porque tenemos características similares también y puede haber una relativa confusión. No, y claro, y lo otro es que los trastornos del ánimo son varios y no es solamente depresión. Hay depresión con distintos grados de gravedad. Están los trastornos afectivos bipolares, la ciclotimia, la distimia, la depresión psicótica. Muchos otros cuadros psicopatológicos tienen también como síntomas o característica el ánimo disminuido. En algunas situaciones se confunde con la bulia de la psicosis, así que no, es como, a ver, acá damos pistas, pero en ningún caso la idea es que nos diagnostiquemos solos, sino es que si sospechamos mucho, mejor contrastamos nuestras ideas con un profesional y salimos de la duda. Esa es la misión. Si algo llama, intentemos identificarlo. Bueno. Y por eso yo creo que es parte también de todos los capítulos que hemos ido grabando, es ir observándonos nosotros y observando nuestro ambiente también. La invitación es a descartar con un profesional antes de descartar nosotros mismos. Claro, es como llegar a tiempo. Esa es exacto. Bueno, ahí podemos conversar el otro capítulo también que tiene mucho factor importante, el tema de asistir a sesión antes de que esto se convierta en un punto entre la espada y la pared. Claro. Que tiene un impacto igual mucho más positivo atenderse antes del momento cúlmine que cuando ya estamos, si nos quedamos sin opciones. Exacto. Como preguntabas, ¿cómo podemos identificar la depresión o cómo podemos sospechar que estamos deprimidos? En general la típica es que entendemos que estamos con un bajo ánimo considerablemente seguido. En general nos damos cuenta que, y eso igual, por eso en capítulo anterior decíamos que es importante ir evaluándose constantemente y dándose cuenta, esta semana estoy en un 3, estoy en un 5, estoy en un 6. Y si notamos que empezamos a tener valoraciones más disminuidas dentro de la semana, dentro de los días, y eso es constante,
y empezamos a notar que tenemos menos energía y que nos va faltando más motivación para hacer cosas en general, el bajo ánimo considerable, que sea tan regular, como tú también decías, 2 semanas o más, también nos llama la atención. Tenemos que al tiro ser una cosa de atajar. Esto ocurre porque es una respuesta a algo, que me ocurrió algo el último tiempo, o de verdad esto está desencadenándose por otra cosa y yo no estoy entendiendo por dónde viene. Otra clave, la lentitud motora. Y eso son características que nota más nuestro ambiente que nosotros mismos. Cuando estamos en un ánimo deprimido, en general lo que suele pasar es que nuestro alrededor suele notarlo más rápido que nosotros. Por sobre todo la lentitud motora, porque notamos que hablamos un poco más lento, el tono de voz igual es un poco más bajo, ¿verdad? Nos movemos un poco más lento, caminamos un poco más lento. Todo lo que hacemos tiene cierta lentitud porque nuevamente tenemos poca energía. Entonces nuestro cerebro, nuestro cuerpo lo que hace es la poca energía que tenemos, utilizarla de buena manera, o utilizarla de manera que aguante por las tareas que tenemos que hacer. Entonces, nuevamente, si ya no tenemos un 100% de energía, si tenemos un 40%, si lo hiciéramos con la energía que tuviéramos, si tuviéramos 100, nos agotaríamos inmediatamente y no podríamos completar las tareas. Y de alguna forma lo que hace es con esta poquita energía que tenemos, lo hacemos lento pero seguro. Pero esa lentitud, el cuerpo también ayuda a que el resto lo vea y que nosotros también seamos capaces de observarlo. Quizás me demoro en hacer esta tarea en general 1 o 2 horas y ahora me demoro 5 o 6 horas. Entonces esa diferencia igual la podemos notar. Quizás lavando la loza me demoraba 20 minutos, ahora me demoro 3 horas. Y esas son cositas que a pesar de que suenan exagerados, son cosas que pasan. Son cambios que de repente son muy bruscos. Hay cosas que en general demoramos 5 o 10 minutos y que pasan a demorar horas. Entonces igual vemos ahí la lentitud motora, la baja energía, la poca motivación para realizar tareas cotidianas, en general para ordenar la pieza, para lavarse, eso ya lo hemos conversado. Uh-huh. Y algo que también es fundamental, cuando aquí aparece, yo creo que es un llamado a atención inmediatamente, que es la sensación de inutilidad o la sensación de no tener, de que la vida no tiene significado. Uh-huh. Yo creo que ahí es un punto importante si empezamos a sentir que las cosas que hacemos no tienen sentido, de que finalmente igual nos vamos a morir, de que hagamos lo que hagamos nada va a resultar bien porque tendemos a ser un fracaso, de que todo lo que hacemos lo hacemos mal, de que no servimos para nada, de que no resaltamos en nada. Eso es un llamado a atención inmediato, porque algo que yo creo que es fundamental dentro de la humanidad para poder vivir bien o para poder vivir plenos es sentirse útil para las cosas que hacemos y sentir que tenemos valor. Pero si empezamos a darnos cuenta que nada a nuestro alrededor nos da esa sensación de valor y que a pesar de que el ambiente nos dice que efectivamente valemos la pena, de que somos buenas personas, nosotros lo omitimos o no tiene significado para nosotros, también es un llamado a atención. En general la depresión tiene esta característica que en niveles menos graves suele ser socialmente estable de alguna forma. Las personas con depresión se relacionan, tiran la talla. No es tanto esta característica, esta caricatura de que el deprimido anda siempre con la cabeza agachada, jorobado, que puede ser también, sino que en general la persona deprimida tiene sus herramientas. Las herramientas no desaparecen de la noche a la mañana, sino que las hace estables para que también la propia depresión se mantenga en el tiempo. Porque si andamos de florerito mostrando la depresión, el mundo va a saber que nosotros nos estamos sintiendo mal. Entonces, eso igual es a tener en cuenta. No sé si quiere agregar algo ahí. Sí, bueno, a propósito de eso que cuentas tú, que el medio, el contexto de donde alguien puede mostrarse así, igual habitualmente no es que obtengas una ayuda, sino más bien el contexto social es como una sanción. Es como claro. Una persona que está iniciando un cuadro depresivo hace todo lo posible para llegar al trabajo, para mostrarse funcional, para cumplir las metas laborales que tiene. Pero bueno, eso pasa a ser en realidad un factor de riesgo más que se suma, porque es un sobreesfuerzo. O sea, alguien con una depresión leve a moderada puede ir al trabajo, sonreír, hacer su pega y volver más cansado, más fatigado, más triste al término de la jornada, hasta que la depresión va sumando gravedad. Claro. Así que
bueno, te quería complementar eso y el otro tips que diste me gustó mucho el tema de la eficacia, de lo que antes tú hacías en poquitos minutos, en la medida en que esto va avanzando, cómo la eficacia la vas perdiendo. Algo simple como lo que tú decías, el aseo personal o el aseo de la casa, se comienza a acumular, a postergar. Y claro, cuando tú postergas, acumulas y acumulas tareas, por supuesto que vas perdiendo eficacia. Así que son buenos tips para que uno se pueda observar. Claro. Bueno, ahí también te quería consultar que también tenía la idea de conversar respecto a esto. Me gustaría que complementaras la idea sobre la depresión psicótica. ¿Cómo la podemos observar o cómo podemos identificar también o qué características existen respecto a esto? Ahí, ¿sabéis qué, Alan? Ahora entré a dudar con lo que hemos ido conversando, pero tiene relación con el siguiente capítulo. Lo que pasa es que dentro de lo que hemos hablado, igual hemos sido conscientes que hay mucho vocabulario psicológico y psiquiátrico que se ha hecho parte del uso cotidiano de las personas, y cada uno se autodiagnostica y todo eso. Entonces, de repente, claro, ¿cómo llegar al equilibrio entre que damos herramientas para una pesquisa temprana, pero al mismo tiempo, cómo hacemos para que los conceptos no se vulgaricen, no se utilicen? Es difícil. Es difícil. Claro, porque tú dices, a ver, ¿quiénes son los responsables de esto? Bueno, la misma gente que trabajamos en salud mental, pues, si estamos haciendo podcast. A ver, mira, lo que es un tipo de depresión, acá lo característico es el ánimo disminuido que tú has ido hablando y desmenuzando en este capítulo. Pero sobre eso aparecen ideas que son ilógicas, irracionales, imposibles y no compartidas. Entonces, ahí si seguimos la hebra del pensamiento, pueden ser, por ejemplo, ideas de que va a pasar algo catastróficamente terrible y que tú sabes que es una idea que no responde a la lógica, a lo racional, a lo posible. Como por ejemplo, no sé, una persecución de un organismo que no tendría por qué perseguirte. Claro. O que la persona comienza a ver y a sentir cosas que solamente él nomás puede ver y sentir y que nadie más de su entorno puede ver ni sentir. Son características como de un juicio de la realidad afectado, alterado, pero siempre esto como secundario al ánimo deprimido, porque esos elementos también pueden estar presentes en otros problemas de salud mental. Ahora, acá la verdad de las cosas que es lo más fácil de ver, porque los familiares, la pareja, los cercanos, cuando ven un cambio así de grande, es muy notorio. La verdad de las cosas es que es muy notorio. Es poco probable que sea que una característica así sea escondida. Claro. Uh-huh. Y lo otro es que así como existen problemas de salud mental que bajan el ánimo, también existen problemas de salud mental que el ánimo queda muy muy alto, muy muy elevado y la energía desborda y tenemos un cambio conductual hacia el otro polo, donde también los familiares se dan cuenta que la persona está durmiendo muy poquitas horas, está muy productivo, muy trabajador. Sí. Está haciendo cosas muy impulsivas como gastar el dinero que no tiene en cosas que no necesita. Entonces, bueno, hay muchas variantes. Sí, ahí volvemos un poco a lo mismo, que el estado anímico cuando se mantiene por mucho tiempo empiezan a hablar de trastornos, empiezan a hablar de Claro. Algo patológico. Exacto. Cuando se polariza, cuando se va a los extremos, Sí. y ya empezamos a acumular consecuencias negativas, es como sospechoso. Exacto. Y a ver, bueno, volvamos otra vez a la depresión y
¿qué factores de riesgo existen? Factores de riesgo y factores protectores. Tal vez podríamos ir ahí haciendo un cruce de ambos elementos. Yo creo que sí, en honor un poco al tiempo también. Sí. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo que existen son los pocos espacios para la expresión emocional, cuando tenemos espacios que en general es mal visto el sentirse deprimido. Eso igual recordemos que guardar las cosas en una caja no funciona para la salud mental. Conductas que potencien la tristeza de manera reiterativa. Hay algo que es muy interesante cuando nosotros nos sentimos tristes. El escuchar música triste también tiene un factor muy terapéutico, que es una forma de extroyectar esta tristeza por un elemento externo. Pero en caso de la depresión o trastornos depresivos, esto potencia nuestro estado de ánimo, y es algo que en general nosotros tratamos de no buscar. Los antecedentes de depresión en familia, y esto ya lo habíamos conversado, también son factores de riesgo. Los pocos espacios sociales, la dificultad para socializar, por ejemplo, trabajos que son trabajos de en casa, que no necesitan socializar de manera tan regular. Eso igual son factores de riesgo. De hecho, también se entiende por qué después de la pandemia existían tanta consulta relacionada a depresión, por lo mismo, porque cuando nosotros no interactuamos con otros, empezamos a nuevamente sentir que somos menos útiles o que las cosas van un poco más lento. Las expectativas demasiado altas igual impacta mucho. Cuando nosotros tenemos expectativas demasiado altas sobre muchas cosas en nuestra vida, que vamos a conseguir la mejor pega del mundo, que vamos a ser el mejor estudiante de la clase, y no resulta, igual tiene un impacto si es que sabemos desenvolvernos frente a los resultados o no. Bueno, y otras cosas que también afectan son enfermedades médicas, enfermedades con trastornos hormonales, enfermedades físicas. Hace tiempo estuve leyendo también respecto a que hay mucho adolescente, mucho adulto que consulta por trastorno o sintomatología depresiva, y tiende a ser, sobre todo mujeres, que tienden a ser por resultado de las pastillas anticonceptivas también, que hay los factores hormonales que tienen un impacto que es similar también a la sintomatología depresiva. Entonces a eso vamos con no nos autodiagnostiquemos a cada rato, porque pueden ser mil y una otras cosas. La idea es ir descartando y observando con claridad qué es lo que aparece bajo de la lupa. Ok, bueno, y si nosotros estos factores de riesgo que tú señalas los invertimos y cuidamos que no estén presentes, vamos a llegar a los factores protectores. Exacto. En general, los factores protectores es socializar, buscar espacios de desenvolvimiento, tener las expectativas regulares, o tener más que regulares, tener expectativas realistas, entender que no todo sale como nosotros queremos. En general, ir autoconociéndolo es un factor protector importante. Nuevamente, ir evaluando, si empezamos a notar que nuestra vida está teniendo cambios importantes, ir evaluando cómo estamos cada semana. Si esa evaluación va disminuyendo o va aumentando considerablemente, es también un llamado a atención. Buscar actividades. En general, la socialización en un punto en adelante termina siendo una actividad que uno tiene que ir buscando. Nosotros en general siempre tenemos actividades que nos obligan a socializar, pero no siempre es así. En la escuela, la universidad, en el liceo, en la pega, uno socializa, pero no siempre es así. Entonces igual tiene que buscar activamente espacios para desenvolverse, espacios para poder generar lazos, para poder encontrar la motivación para despertarse al otro día. Si finalmente la búsqueda de poder vivir tu vida es pelear todos los días con buscar una razón por la cual vivir tu vida también. Bueno, y a propósito de eso, igual es como igual eso es variable en cada persona. Por ejemplo, hay algunas personas que son muy extrovertidas y les gusta participar en grupos muy amplios, y cuando hablamos de socializar también pensamos en calidad. De repente es poco el número, pero relaciones significativas con personas que tal vez no es un grupo numeroso, pero si tienes donde tú puedas compartir lo que sientes, lo que piensas, tus proyectos, cómo motivarse, ayudarse, eso está bien, es suficiente. Acá no pensamos en número, pensamos en calidad. Y lo otro que quería complementar a propósito de los factores protectores tiene que ver con el deporte, que a ti, Alan, sí, que a ti siempre te gusta hablar del cerebro, y que está muy bien para complementar discurso y perspectivas teóricas. El deporte es un antidepresivo natural. El deporte aumenta la eficacia de los neurotransmisores que participan en el estado de ánimo normal,
Y pensamos acá no necesariamente en que alguien se matricule en un club o se matricule en un gimnasio, sino hacer actividad física regular es un factor protector para la salud mental y la salud física. Así que, bueno, eso para complementar, Alan, y acá dejamos invitados ya para el siguiente capítulo. ¿Invitas tú, invito yo? El siguiente capítulo vamos a hablar de la psicoterapia general. Vamos a conversar sobre... Bueno, y vamos a complementar. Yo creo que ese capítulo va a quedar bien entretenido porque recordemos que nosotros trabajamos de modelos y perspectivas filosóficas un tanto diferentes, pero que si uno la observa con lupa hay cositas que también tienen en común y eso es lo interesante, ver cómo se coordinan las canciones. Exacto. Sí, trabajamos desde modelos distintos, pero hay factores comunes y a propósito de eso hay investigación y todo eso, entonces Sí. Es un tema bien amplio. Y bueno, a propósito también de que hay mucho colega que está haciendo lo mismo que nosotros y queremos dar ahí algunas sugerencias y tips de cómo funciona la psicoterapia, cuándo ir, etc. Así que están todos invitados al próximo capítulo. Recuerden que todos los capítulos nos van quedando, si no me equivoco, entre 3 y 2. Los capítulos se estrenan los domingos a las 8 de la tarde por Spotify y por YouTube. Si es que existe algún problema por algún capítulo que ya ocurrió, creo que hace 2 semanas, escriben en las redes de Orlando o en mis propias redes, que son la de Orlando, que cambió de nombre, así que por eso lo menciono. ¿Cuál es el nombre de tu Instagram, Orlando? Más simple ahora, Orlando Mella OL. Bien. Porque la otra vez tenía muchos guiones, entonces me decían que era difícil encontrarme, así que bueno. Sí, parecía código de programación Claro, ahora mucho más simple, en Instagram y en YouTube. Bien. Y eso es bueno, porque ahí lo pueden pillar con el mismo nombre. Y eso va a ser más fácil también para encontrar, que Orlando aparte está subiendo videos bien interesantes a su canal de YouTube, así que la invitación a que los vayan a ver. El mío es ps.alanvj, PS de psicólogo. Eso igual, nuevamente el mismo nombre, lo pueden buscar en Instagram y en YouTube y les va a aparecer ahí mi canalcito que subo aparte del propio podcast que están escuchando en estos momentos. Algunas cositas, algunos videos más cortos y más adelante también quiero subir videos un poquito más largos. Así que ahí vamos a estar subiendo material siempre. Muy bien, nos vemos. Nos vemos, Orlando, que estés bien. Igual tú, chao.